El hipotiroidismo subclínico es una entidad en la que hay un aumento en los niveles de TSH en el suero, pero los niveles de T4 y de T3 se encuentran normales, entonces por eso se denomina subclínico. Si recordaremos, generalmente en el que no es subclínico, en el hipotiroidismo manifiesto, la T4 se encuentra disminuida y a veces también la T3. Entonces esa es una característica que nos puede ayudar a diferenciar. Y esta entidad es la que más vamos a ver en el adulto mayor, la subclínica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como epidemiología, la prevalencia del hipotiroidismo en individuos mayores de 60 años varía un poco entre 1.4 a 17.5% según la bibliografía. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y ahorita les voy a explicar una tabla que venía en el D-Hyber, o no sé cómo se dice el libro, en el libro que vemos. Diver. Diver, exacto, gracias. Y para que veamos un poco de, pues que en realidad sí es mucho más común en mujeres. Y pues que varía mucho con la edad y el lugar en donde se hace la investigación. Y la progresión en sí de este hipotiroidismo varía entre 4 y 10% por año. Entonces aquí tenemos una tabla de casos y de seguimientos. Y por ejemplo, dice que en Finlandia, bueno, eran 8 casos y la evolución de hipotiroidismo pues manifiesto como tal fue de 88%. Sin embargo, en Reino Unido, que son en la mayoría de los casos, 942 en este estudio, se dio una prevalencia de evolución del hipotiroidismo a 4.3% por año. Entonces, pues es una cifra, por eso lo engloba como que entre 4 a 10%. Es una cifra significativa en realidad y pues debemos ponerle atención. ¿Le puedes dar por favor a la siguiente para explicar la tabla? Bueno, en esta tabla, no sé si se alcance a apreciar bien, pero en realidad son tipos de población, las dividen europeas y norteamericanas, y nos habla de número de casos, edad de los pacientes y la frecuencia del hipotiroidismo subclínico. Entonces, entre mujeres y hombres. Entonces, hay algunos lugares en los que no varía mucho entre hombres y mujeres, pero por ejemplo en Italia sí, en Italia está 9.5 mujeres y 2.2% hombres. Entonces, pues, se ve mucho la prevalencia. Esto en edades mayores de 70 años. En mujeres, o sea, las mujeres tienden más. Y en comunidades norteamericanas es mucho más notorio. Por ejemplo, en Nuevo México lo dividen hispanos y no hispanos, y los hispanos en mujeres tienen 14.6% de prevalencia y los hombres 9.5%. Y bueno, yo creo que los más altos de todos son bueno, entre los no hispanos, 17.3%, las mujeres y 12.7% los hombres. Entonces, en realidad no es un número pequeño. Pudiéramos pensar, bueno, 4%, pero hay algunos lugares que se acerca casi al 20%. Entonces, pues es una etiología importante que a veces se deja pasar. Y ahorita les voy a decir un poquito por qué en las manifestaciones. Perdón, ¿le puedes dar, por favor, Diana? Bueno, las manifestaciones en sí clínicas del hipotiroidismo subclínico, pues ya las hemos visto, pero hay que como que rescatarlo del adulto mayor. En general tienen piel más seca, se dice que es memoria deficiente, pensamiento lento, músculos más débiles, mayor cansancio, calambres musculares y sensación de frío. Pero, pues en general estas manifestaciones son muy ambiguas y se ven mucho en el adulto mayor y se normalizan. Por ejemplo, es común que, bueno, yo me digo a mí misma, porque yo antes pensaba que uno piensa que los adultos mayores van a tener memoria deficiente. Y pues claro que en algún punto su cognición no va a ser igual, o sea, no van a tener el pensamiento igual de activo, pero igual no es normal que exista una memoria deficiente. O sea, si existe, pues hay que buscar la causa. Y uno siempre se va por cosas neurodegenerativas. Y puede ser que sea pues por hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, pero como es algo tan ambiguo y tan común del adulto mayor, no se ve. O por ejemplo, los músculos más débiles, pues tampoco es algo que se diferencie pues sí, de las características que tiene un adulto mayor o mayor cansancio. Entonces, pues el hipotiroidismo subclínico se tiende pues a no diagnosticar porque no se le da la importancia. Así es, uno de los signos, por ejemplo, más frecuentes en las manifestaciones físicas, la prevalencia es mayor entre todos los signos, la de fatiga, por ejemplo. Entonces me dirían, pues bueno, es que si me llega un adulto mayor con fatiga, nadie va a pensar inmediatamente que es un hipotiroidismo subclínico.
De ahí que ahorita vamos a ver por qué es tan importante estar haciendo tamizajes en los adultos mayores, porque si no nos podría pasar desapercibido fácilmente. Y sí, efectivamente lo que dijo Marcela, de hecho ahora es un boom mucho el estudio de las cuestiones cognitivas y todo el mundo se enfoca en las situaciones degenerativas como causa, pero realmente lo que esperamos de un adulto mayor es que cuando veamos la parte del envejecimiento del sistema nervioso central, vamos a ver algunas cuestiones clínicas respecto a cómo va cambiando la velocidad de procesamiento, por ejemplo, de la información, la disminución también en cuanto al aprendizaje, es decir, les cuesta más trabajo efectivamente a los adultos mayores aprender, pero si nosotros damos un reforzamiento continuo, ellos pueden tener una memoria que no afecte sus funciones. Eso es lo que consideramos normal en el adulto mayor. Y en el momento en que ya está afectando su vida diaria a través de las funciones, ya inmediatamente debemos de sospechar que hay algún deterioro cognitivo leve. Y una de las causas pues, muy frecuentes es este hipotiroidismo subclínico. Y lo que me gusta mucho comentar a veces sobre el hipotiroidismo subclínico es que realmente cuando alguien ve endocrinología, y lo digo porque también ustedes lo están viendo de forma mucho más reciente, realmente a nadie le enseñan sobre el hipotiroidismo subclínico. Se asume que la palabra subclínico, de hecho por eso está buscando a veces cambiarse mucho este término, se asocia a que subclínico significa que no existen manifestaciones clínicas. Pero en el adulto mayor, el hipotiroidismo subclínico es una entidad que muchas veces requiere tratamiento e incluso pues farmacológico. Entonces, de ahí que para nosotros estas manifestaciones clínicas que todo mundo asume como parte nada más del hipotiroidismo manifiesto o bien establecido, realmente forman parte del hipotiroidismo subclínico, hablando de edades avanzadas. Y la posibilidad de tener esta sintomatología, como en el hipotiroidismo subclínico, pues vamos a ver que también tiene mucho que ver porque asumimos que todos los adultos mayores van a ir aumentando su TSH con el envejecimiento. De hecho, en poblaciones muy exitosamente avanzadas, con un envejecimiento que le llamamos también exitoso, e incluso personas muy longevas, arriba de los 80 años, es normal este aumento de la TSH. Pero lo que no es normal es que lo acompañe manifestaciones clínicas y signos típicos del hipotiroidismo. En el momento en que aparecen esta sintomatología y estos signos, hay que sospechar que realmente no están teniendo esa adaptación que nosotros esperamos del aumento de la TSH con el envejecer exitoso. Quienes no tienen esta adaptación son quienes van a presentar manifestaciones clínicas. Entonces, eso también a veces se rescata mucho en el envejecimiento, como la TSH en aumento, como una adaptación al envejecer. Continúa, Marcela. Muy bien. ¿Te das por favor, Diana? Bueno, perdón. Vamos a ver la importancia del hipotiroidismo subclínico. Bueno, además de las manifestaciones clínicas que les mencioné, se relaciona con algunas entidades que pues pueden ser peligrosas, como por ejemplo afectación cardiovascular. Hay muchos estudios y bueno, sobre todo en la ETA, que es lo que estuve checando más, nos menciona pues muchos estudios diferentes, pero en pocas palabras resume esto que les puse aquí en la diapositiva. El aumento de TSH se relaciona con mayor riesgo de aterosclerosis. O sea, ya está muy marcado y sí, o sea, como muy estudiado. Y también se relaciona con la fibrilación auricular. Entonces se ha visto que muchos pacientes geriátricos que pues en realidad no tienen como que causa cardíaca, terminan teniendo fibrilación auricular y es por este aumento de la TSH. Y también hay una predilección por la insuficiencia cardíaca. No está tan marcada como en la fibrilación articular y en la aterosclerosis, pero sí existe un predominio en la insuficiencia cardíaca, en ayudar a mostrar las alteraciones de la insuficiencia cardíaca. Y también es menor, pero se ha visto relacionado con la muerte por enfermedad cardíaca. Entonces, pues es importante porque esto se puede evitar. De hecho, todas estas características son reversibles con un buen tratamiento, pero como muchas veces pues no se da o no se diagnostica, pues los pacientes tienen que llegar a este grado. Entonces, pues es importante que recordemos que, como decía ahorita la doctora, porque ser subclínico no significa que no va a tener manifestaciones y que se relaciona mucho con enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues es muy importante pues para la calidad de vida del adulto mayor.
¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, otra afectación que también mencionaban mucho los artículos que chequé era la afectación cognitiva. Como ahorita decíamos, pero bueno, dice que está muy ligada a la depresión y a la disfunción cognitiva. Entonces, pues muchas veces se tiene la idea de que el adulto mayor está como más susceptible a tener depresión, pues por muchos factores. Muchos sufren abandono o muchos tienen que abandonar su trabajo, o muchas cosas como las que hemos visto pues de la esfera social, sociofuncional. Entonces, la depresión a veces se da como que por sentada, ¿no? Pero en realidad no es normal tener depresión y tampoco es normal que el adulto mayor la tenga. Y pues puede ser que esté relacionada con la TCH, entonces pues se puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente dándole un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Le puedes dar, por favor? Igual ahorita vamos a hablar un poco más de otras, pero esas son como que las más características. O sea, se relaciona también con otras patologías. Y bueno, de diagnóstico, pues obviamente la TCH, perdón, como les dije, la TSH va a estar elevada. Y la T4, pues generalmente va a estar normal si es subclínico. Entonces, también se puede dar que esté manifiesto y pues también es algo que debemos de tomar en cuenta. O sea, también se puede diagnosticar un hipotiroidismo manifiesto de primera intención, por decirlo así. Entonces, pues tenemos que también estar checando los valores de T4. Bueno, decía que puede haber niveles levemente aumentados y niveles severamente aumentados. Entonces, entre los levemente aumentados, pues es mayor de 4, entre 4 a 10. Pero los severamente aumentados, pues son los que ya son mayor de 10 en la TSH. Pero nos hacía un hincapié que en el adulto mayor la TSH tiende a estar aumentada sí, en los ancianos mayores de 80 años. Entonces debe considerarse como una adaptación fisiológica entre 4 y 7. Entonces ahí yo pues le quería preguntar a la doctora, ¿debemos entonces considerar arriba de 7 o arriba de 10 el diagnóstico en mayores de 80 años? En mayores de 80 años, nosotros lo consideramos de todas maneras de 4 a 7 como una adaptación. Arriba de 7 ya lo consideramos como algo anormal, ya no se considera realmente como una adaptación fisiológica. Sin embargo, pues hemos podido llegar también a encontrar pacientes, por ejemplo, 85 años, TSH incluso en valores limítrofes, por ejemplo, en 10, que son los que a veces pueden resultar a lo mejor un reto de tratamiento respecto a saber si alguien, la pregunta siempre va a ser, ¿le damos levotiroxina o no? Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que realmente tiene que ver mucho la valoración geriátrica integral aquí, porque si nosotros, toda esa sintomatología como fatiga, piel seca, que puede parecer algo pues realmente muy básico, si nosotros no acuñamos causas, entonces inmediatamente debemos de sospechar que el hipotiroidismo subclínico está siendo uno de los procesos fisiopatológicos para desarrollarnos esos síntomas. Y también es muy importante pues considerar que dentro del abordaje de muchas de estas enfermedades, por ejemplo, si alguien tiene deterioro cognitivo leve, entonces inmediatamente con ese deterioro cognitivo leve va a venir todo un protocolo de estudio en donde yo voy a considerar cómo se encuentra esa TSH. Si encuentro hipotiroidismo subclínico, pero también estoy sospechando una causa degenerativa, es lo que a lo mejor muchos me dirán, bueno, entonces en ese caso le doy tratamiento. Existe algo que nosotros le dejamos como un tratamiento empírico en donde empezamos a dar un seguimiento y si nosotros tenemos los resultados a partir de empezar a dar levotiroxina, algunos pacientes pueden mostrar mejoría. En aquellos que no presentan durante el seguimiento de esa patología, específicamente a lo mejor cognitiva, entonces nosotros suspendemos la levotiroxina. Entonces, realmente, por eso el tratamiento a veces en hipotiroidismo subclínico todavía sigue siendo un gran debate. Hay quienes hay quienes establecen que a partir de 10 ya hay que dar tratamiento dependiendo ahorita de los criterios que vamos a ver en cuanto a la edad, pero no se trata solamente de empezar levotiroxina a todos nada más por tener TSH de 10. La parte que se olvida mucho en el tratamiento con el resto de otras especialidades es que existen adaptaciones fisiológicas en el envejecimiento, para lo cual esa TSH se está elevando.
Entonces, también eso es muy importante de conocer. Si nosotros no conocemos sobre el envejecimiento, vamos a asumir que todo es patológico. Y ahí ya nada más yo quería hacer solo una pequeña como comentario, que siempre hay que considerar la porción libre de la T4, no irnos a la T4 total como parte del diagnóstico. Siempre hay que pedir T4 libre, T3 libre. El diagnóstico o tamizaje siempre va a empezar a lo mejor incluso pidiendo nada más una TSH, y si ustedes no la encuentran elevada, no es necesario a lo mejor realizar todo un perfil tiroideo que a veces resulta sumamente caro, hablando de tamizaje en adultos mayores. Pero una vez que encontramos una alteración de la TSH, pues ya va a venir todo lo que ahorita nos va a platicar Marcela, que hay que tomar incluso también, además del perfil tiroideo. No sé si ahí respondo un poco tu duda. Sí, perdón, sí, pues es que también en el tratamiento está medio, pues sí, como dice usted, o sea, no es así como que le voy a dar levotiroxina porque sí, sino Así hay que es. tener muchas cosas en cuenta. Sí. Ok, bueno, le das a la siguiente, por favor. Bueno, y esta es bueno, esta diapo la puse como para remarcar lo de que aumenta la TSH según la edad del paciente. Esta es una comparación según los niveles de TSH y pues los niveles, digo, la edad de las personas, de los pacientes pues, que se estudiaron. Entonces, viene como que la mediana en sí de la TSH. Y, por ejemplo, vemos, no me acuerdo exactamente en qué, ahí dice, en qué medidas está. Pero vemos, por ejemplo, que de 60 a 64 años, que es la primera hilera de la edad, está por ejemplo, 4.24 la TSH. Pero, por ejemplo, vemos que a más de 90 está a 5.64. Entonces, pues ya lo recalcamos mucho, pero sí es algo que debe tener en cuenta también en el tratamiento, porque pues no significa que porque, como decía la doctora, la tenga elevada, va a ser que le vamos a dar tratamiento. Entonces, sí, o sea, según el estudio, va variando un poco el número, pero en general todos aumentan con la edad. Entonces, pues es algo fisiológico. Sí, realmente, por ejemplo, bueno, a lo mejor no es necesario que vean cada uno de esos estudios, pero a veces son muy interesantes en el aspecto de cómo se van formando. De hecho, acuérdense que todos, para saber cómo tenemos nuestra hemoglobina y definir por qué una mujer es más frecuente que tenga de 12 a 14 de hemoglobina, un hombre de 14 a 16, sale a través de estos estudios poblacionales en donde empezamos a ver valores que conforman no nada más la media, sino también incluso el promedio que podemos encontrar en los pacientes, y se van formando percentilas. Entonces, a mí me gusta mucho que se enfoquen, por ejemplo, en estos estudios, vemos como algunos adultos mayores se encuentran en la percentila mayor en un 97%, es decir, en esa última filita de porcentajes, y son pacientes en todos estos estudios que no tienen síntomas que se vayan a adjudicar, es decir, les llaman libres de enfermedad, donde entonces esa TSH se encuentra elevada sin tener ninguna sintomatología o signo que se puedan acuñar a esta TSH. Y vemos, por ejemplo, en el estudio de SORCS, ese estudio en donde no utilizan a lo mejor adultos mayores arriba de los 85 años, pero vamos viendo cómo la percentila de que está en 97.5 va subiendo conforme va aumentando la década de edades. Los 60 a 64 años, están en 4.3 de TSH. Y luego abajito sube a 5.9 arriba de los 70. Arriba de los 80 ya encontramos la TSH en 7.49. Y en aquellos, por ejemplo, que utilizaron poblaciones todavía de mayor edad, hasta arriba de los 90 años, con Webin, sube incluso la TSH casi hasta en 8, 7.96 los podemos encontrar arriba de los 90 años. Y estamos hablando de poblaciones en donde no hay enfermedad. De ahí que por eso a veces nosotros podemos hipotetizar que arriba de una TSH de 7, ya muchas veces ya no la consideramos como dentro de los grupos poblacionales que se han estudiado como normal. Pero eso no significa que tengan que tener a fuerzas enfermedad. Habrá algunos adultos mayores que excedan este valor de TSH y los encontremos en 10, 11, 12, y los pacientes estén libres sin sintomatología. Porque quienes alcanzan esas edades, ahora es muy interesante que nos vamos a encontrar que no todos tienen un envejecimiento exitoso, pero son personas longevas que han logrado esa adaptación con la TSH tan elevada a lo largo de sus últimas décadas de vida.
Entonces, realmente, por eso para nosotros el estudio de geriatría no nos gusta hablar sobre adultos mayores como todo un conjunto. Realmente es como en la pediatría, en donde un neonato tiene tantas características que lo hacen ser especial que no podríamos comparar su tratamiento con el de un infante. Lo mismo ocurre en los adultos mayores. No podríamos comparar para nada un adulto mayor de 80 años con uno de 90 e incluso con un centenario. De ahí que sea por eso una gran diferencia entre los síntomas. Eso es lo que va a marcar la pauta para el tratamiento. Continúa, Marcela. Perdón, muy bien. ¿Le puedes dar, por favor, Diana? Y bueno, también otras de las pruebas que se pueden hacer es la prueba de anticuerpos tiroideos. Como les mencionaba al principio, la primera causa de hipotiroidismo en el adulto mayor es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, pues sabemos que tiene esta, pues es una enfermedad autoinmune y tiene anticuerpos. Entonces, se deben buscar los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y pues esto también obviamente nos puede ayudar a hacer el diagnóstico etiológico. Vamos a encontrar ahí en sí la causa y pues ya ni se diga para el tratamiento. Entonces, pues es algo que podemos tener en cuenta. ¿Le puedes dar, por favor? Pero también se puede hacer el diagnóstico con pruebas de imagen como la ecografía. Y pues como sabemos es una prueba que pues no es tan... Sí, pues no vas a tener que hacerle punción al paciente. Entonces pues también se debe tomar en cuenta que pues es muy útil. Y pues la tiroides tiende a verse hipoecoica. Y pues bueno, claro que hay muchos criterios de hipotiroidismo subclínico. En sí los artículos no los mencionaban, solo lo quise poner como para que pues recordemos que hay otras formas de hacer el diagnóstico. ¿Le das, por favor? Más que nada, ahí yo solo quiero mencionar sobre las pruebas de imagen. Realmente, más que para diagnosticar, el diagnóstico pues lo hacemos a través incluso nada más de laboratorio, pero las pruebas de imagen las consideraríamos complementarias en esta patología porque nos podrían dar la etiología. Podríamos encontrar, por ejemplo, un cáncer en estos pacientes o podríamos encontrar también otras patologías diferentes, no nada más pensar, a veces sospechamos que es un bocio y en realidad puede ser una tumoración que está adyacente a la tiroides y que está generando también ese crecimiento en cuello. Entonces, la exploración física nos va a decir solamente si tenemos bocio o si no lo tenemos, pero a veces puede ser un bocio no tan severo que pueda pasar desapercibido en la exploración física y estemos dudosos al respecto. Entonces, la imagen siempre va a ser un estudio complementario y nos va a definir la causa en específico. Y también va a dictar nuestro tratamiento, porque si encontramos a lo mejor una tumoración o un quiste tiroideo, con algunos patrones que nos ayuden a saber que a lo mejor pudiéramos encontrarnos ante un quiste que pudiera tener malignidad, entonces pues ya en ese caso tal vez sí avanzaríamos el estudio de protocolo diagnóstico como en cualquier persona joven, ya sea con una punción, con aguja fina, o hacer ya la extirpación completa a veces del quiste en específico, porque pues también hay que recordar que el cáncer en los adultos mayores es una patología muy, muy frecuente. Continúa con... Muy bien. Gracias, doctora. No había pensado en eso del cáncer. Bueno, y patologías relacionadas. Bueno, ya les había mencionado las anomalías cardíacas, por ejemplo, con la elevación de la TSH, pero también el bocio y, bueno, es que está medio confuso. Como hay muchos artículos juntos, o sea, muchas investigaciones. Algunos decían que sí está relacionada con la TSH, pero hay unos decían que como que no hay suficiente, ¿cómo se llama? O sea, que no hay suficientes como pruebas, por decirlo así, o estudios que indiquen que el bocio y la TSH sí están muy relacionados, como por ejemplo con las anomalías cardíacas, que ahí sí, pues que muchos estudios lo demuestran. Pero, por Sí. ejemplo, la TSH elevada y el cáncer sí tienen una gran relación, o sea, sí se muestra mucha relación. Entonces, pues tiene mucho sentido lo de la ecografía, porque pues hay que checar también eso. Y pues la TSH también está muy elevada, muy relacionada con la obesidad y de hecho nos mencionaban varias cifras que la obesidad va a aumentar la TSH. Entonces, muchas veces puede ser que tengamos un paciente, pues anciano, geriátrico, y que tenga obesidad y que tenga la TSH elevada. Y a lo mejor no buscamos, bueno, claro que no es una elevación muy grande, pero a lo mejor no encontramos otra causa
más que la obesidad. Entonces sí se relaciona mucho esta TSH aumentada con obesidad. Así es. Y pues, no, Bueno, adelante. ahí nada más te quiero, cuando hablamos, por ejemplo, de esa relación o correlación, hablamos como de una relación positiva, es decir, directamente proporcional. Y es entonces, por ejemplo, entre más alta la TSH, ahí sí podemos hacer una relación directamente proporcional a que va a haber un riesgo mayor de cáncer. Y efectivamente, bocio y una TSH no muy alta no significa que entre más TSH vamos a tener más bocio. De ahí que por eso a veces es importante, porque si encontramos apenas muy discreta el crecimiento tiroideo, a veces si tenemos la sospecha de que tenga alguna otra sintomatología, por ejemplo, en este caso de tener algún quiste o algo, ahí sí vale la pena realizar las pruebas complementarias porque no nos podemos confiar en que la TSH no esté muy aumentada y que no tengamos un bocio muy importante, porque eso pudiera significar otra cosa. Aún así podemos encontrar cáncer en una persona que no tiene un bocio de manera importante. La TSH, entonces, más bien se mide como directamente proporcional. Muy bien. Y bueno, también la TSH elevada se relaciona con el colesterol total, con la elevación del colesterol total y pues con las dislipidemias en general. Entonces, pues también es común que en estos pacientes veamos cifras de colesterol altas y pues la dislipidemia como tal. Eh, y bueno, eso es en general. Y bueno, les dije lo de las anomalías cardíacas, que era pues como que más importante y por eso lo puse arriba. Y pues lo del deterioro cognitivo, que también es otra patología que está muy relacionada con la TSH. ¿Me puedes dar, por favor? Y bueno, en sí la función tiroidea y el envejecimiento, pues, como que aquí nos vamos a meter un poco ya en el tratamiento porque la decisión del tratamiento en estos pacientes en edades avanzadas, mayores de 70 años, por ejemplo, pues debe incluir toda una valoración del riesgo cardiovascular, el grado de elevación de TSH, la comorbilidad y la fragilidad, y si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedades coronarias, porque, bueno, de eso va a depender la dosis, creo que enseguida la traigo, la dosis en la que podemos iniciar o no, y pues es importante recordar que en los pacientes geriátricos debemos ir más cuidado con el tratamiento. O sea, bueno, como sabemos, el tratamiento a veces hay, a veces no, y va a ser por levotiroxina. Entonces, tienden a ser más susceptibles a la levotiroxina que los pacientes pues en edades más medianas de la vida. Entonces hay que tener esto en cuenta y sobre todo si tienen enfermedades adicionales. Entonces, ¿le puedes dar por favor? Creo que enseguida traigo, es el algoritmo. Bueno, en sí el algoritmo nos dice, nos ayuda un poco al manejo. Está un poco como que sencillo, pero nos dice, por ejemplo, que si son edades mayores de 70 años, hay que ver en la TSH en suero. Si es mayor a 10, bueno, aunque ya dijimos que puede ser desde 7, y vamos a buscar si tiene síntomas o no. Si no tiene síntomas, se puede volver a repetir la Bueno, prueba. debo tener, antes de que continúes, de 7 arriba de 80. Ok, más bien es arriba de 80. Sí. Es que esta es la ETA. A lo mejor por eso, ¿no? Sí, ok. Bueno, sí, son arriba de 80. Entonces, el suero, vamos a ver ahí la TSH. Entonces, si tiene síntomas, si no tiene, se puede observar al paciente, o sea, mantener una observación estrecha y repetir la prueba en 6 meses. Y si tiene prueba, se puede hacer la prueba de T4. Bueno, esto es importante. Nos decía que muchas veces no porque veamos, por ejemplo, la TSH elevada una vez y, por ejemplo, la T4 normal, vamos a pensar que es ya el hipotiroidismo subclínico, entonces se recomienda hacer otra prueba como otro tamizaje, ya sea 2 o 3 meses después, sobre todo si no está como que muy elevada pues como sabemos, la TSH puede estar fisiológicamente elevada, entonces si no está muy sobre el valor normal, se recomienda como que seguir haciendo la prueba. Entonces, bueno, Sí, y y si, hacemos, por ejemplo, la prueba de T4 libre, ajá, porque habrá patologías incluso también en las que podamos encontrar una elevación transitoria de la TSH. Por ejemplo, imagínense que están en la terapia intensiva atendiendo un paciente
muchas personas empiezan a poner ahí, hacen mediciones de perfil tiroideo dentro de todo el protocolo y habrá muchos adultos mayores en los que encuentren una TSH elevada. Entonces, inmediatamente alguien diría, no, pues es que está entonces con el hipotiroidismo, también por eso le está ocasionando alteraciones cardiovasculares, pero debemos de recordar que en pacientes con enfermedades agudas, incluso sobre todo procesos infecciosos, traumatismos, pacientes policontundidos, todo lo que nos genere una inflamación, un proceso inflamatorio, puede elevar transitoriamente la TSH. De ahí que por eso siempre sea importante que a veces hagamos una repetición de esta prueba, porque a veces al egresar volvemos a tomar la prueba y nos damos cuenta que estaba realmente normal y que estuvo bien no agregar tratamiento, que pudiera haber aumentado hasta incluso la morbilidad intrahospitalaria. Ok. Y bueno, ya sí, en el suero es mayor perdón, si es un paciente de más bueno, de menor de 80 años y si el suero es mayor a 10, ya se debe tratar. Entonces, por ejemplo, en un paciente que es mayor a, bueno, 80 años en este caso, si el suero está menor a 10, se observa y se repite también la prueba en 6 meses. Y si es mayor a 10, pues ya se considera síntomas claros de hipotiroidismo o alto riesgo vascular y ya se considera dar el tratamiento. Entonces, bueno, no sé si es buena idea, o sea, buena medida 10, sino más bien 7, pero pues en la ETA lo manejaba así y pues me gustó un poquito la imagen, como que yo sé que Sí, es de más hecho, difícil que esto, pero pues me dio mm, una idea de cómo. sí, de hecho a mí también me gusta mucho el algoritmo que utilizan en la ETA porque queda muy claro y sobre todo para ustedes en una manera sobre todo más didáctica en el aspecto de qué hacer con esos pacientes, de que no nada más ven una TSH alta en un adulto mayor y digan, ah, caray, hay que tener hipotiroidismo subclínico, hay que darle levotiroxina. Entonces tampoco hay que sobreutilizar la levotiroxina por los riesgos que tiene, más en estos adultos mayores. Yo les sugeriría que se aboquen a este algoritmo porque es el más extendido. Tal vez nosotros que vemos poblaciones ya más especiales arriba de los 80 años, todo lo que quede arriba de los 80, ya empezaríamos como nosotros nuestro propio algoritmo a veces para ir considerando también algunas adaptaciones fisiológicas. Entonces, digamos que sería como un tratamiento un poquito más fino respecto a hacer una valoración muy integral en estos pacientes. Pero si ustedes se basan en este algoritmo en donde hace el punto de corte arriba de los 70 años y debajo de los 70 años, la gran mayoría de las veces creo que van a tener la respuesta sobre qué hacer con esos pacientes. Si de repente surge alguna duda sobre poblaciones especiales arriba de los 80 años, 90 o que tuvieran un centenario, yo los invitaría tal vez ahí a llevarlo con un geriatra o incluso un endocrinólogo que ya empiezan también a hacer ellos también más sus propios estudios sobre estas TSHs en los adultos mayores. La realidad es que es una población que estaba muy olvidada, entonces hasta que los geriatras y los gerontólogos empiezan a investigar más cada vez sobre envejecimiento, las respuestas se van dando, hay mucha información ya al respecto, entonces utilicen este algoritmo, esa sería mi mejor recomendación. Es muy sencillo, de hecho, si se dan cuenta, viene bien establecido qué hacer, incluso esperarse y repetir la prueba, y si ya volviéramos a tener, entonces ya podemos considerar el tratamiento. Muy bien. Bueno, ¿le das, Diana? Y para hablar un poco del tratamiento, pues como les decía, algunos pacientes no requieren el tratamiento como tal, pero el de elección es la L-tiroxina o la levotiroxina. Y bueno, la dosis. La dosis generalmente se puede dar, cambia un poco según la bibliografía, pero va de entre 50 y 100 microgramos en un paciente que no tiene otra patología. Pero en un paciente que tiene, y no sé por qué no lo escribí, porque era importante, enfermedad cardíaca, se debe iniciar como con la mitad, con 25 o 50. Y se va a aumentar cada 2 semanas o 3 semanas hasta alcanzar la dosis como que adecuada. O sea, esto se deben seguir haciendo pruebas, o sea, cada 2 semanas o 3 semanas aproximadamente. Y pues se va como que titulando la dosis, o se va aumentando poco a poco. Porque, como les decía, los pacientes son muy susceptibles a la tiroxina
Y aunque obviamente mejora mucho los síntomas, debemos tener mucho cuidado en los pacientes que tengan enfermedad cardíaca. Sí, ahí te voy a especificar un poquito porque sí se inicia al 50%, de hecho es como la regla, al 50%, pero como hablamos del 50% de la dosis inicial, la dosis inicial generalmente va a ser de 25 a 50 microgramos. Y ya la dosis de mantenimiento que se hipotetiza que puede llegar a requerir una persona con hipotiroidismo subclínico generalmente va en un orden de 50 a 100 en promedio. Esto significa que sería extremadamente raro que una persona con hipotiroidismo subclínico estemos teniéndolo con dosis, por ejemplo, de 175 microgramos. Sería muy difícil considerar que sea solo ese hipotiroidismo subclínico. Lo más seguro es que sea un establecido para que llegue a requerir esa cantidad de dosis. Eso significa que podemos hacer que estos pacientes mejoren con muy poquita dosis de levotiroxina. Y entonces, como la dosis inicial o incipiente va en un promedio de 25, de ahí que el 50% de la dosis en estos pacientes adultos mayores cardiópatas o con otras comorbilidades que puedan poner en riesgo la situación cardiovascular, por ejemplo, incluso neumópatas en ese aspecto, personas con hipertensión pulmonar, etcétera, pacientes que se puedan complicar fácilmente hablando de situaciones cardiovasculares. Entonces, iniciaríamos con 12.5 microgramos, que sería el 50% de esos 25 microgramos. Incluso se van a encontrar ahora con muchos endocrinólogos que en su gran mayoría en personas con muchas comorbilidades inician de manera directa a todos con 12.5 microgramos, a las 2 semanas ya les hacen el aumento a 25 microgramos y de ahí ya van titulando la dosis. Eso lo hacen muchas veces como una cuestión sobre todo más de seguridad en aquellos que tienen multimorbilidad, es decir, múltiples enfermedades, porque no saben si a lo mejor van a complicarse cardiovascularmente si se inicia con una dosis mayor. Entonces, esa sería mi recomendación, cardiópatas y con múltiples comorbilidades con riesgo cardiovascular elevado, 12.5 microgramos como dosis inicial, ir titulando cada 2 semanas con incrementos graduales y es muy probable que con 50 a 100 microgramos como máximo ya estén teniendo a su paciente en lo que buscamos como meta de TSH. Muy bien. Y bueno, aparte de eso que nos mencionaba, sí, dosis bajas y escalonadas. Debe tomarse con el estómago vacío y se debe evitar algunos alimentos como la leche, la soya y la papaya, ya que interfieren con su absorción. Y pues debe reevaluarse a los 2 meses de comenzar el tratamiento. Esto es importante. Bueno, obviamente la vamos a titular cada 2 semanas, pero también debe evaluarse a los 2 meses de comenzar. ¿Me puedes dar, por favor? Y bueno, de las metas del tratamiento y los efectos que puede tener. Los niveles sugeridos, según la ETA, son de 3 a 4 en personas de 60 a 75 años y de 4 a 6 para los mayores de 75. Esto bueno, también menciona mucho el de 1 a 5, que es como que lo aceptable, y pues de 4 a 6 en los 75 años. Esto pues por lo que venimos diciendo del envejecimiento, ¿no? Como pues hay un aumento en el envejecimiento. Aunque a mí, bueno, en lo personal se me hicieron muy bajos, entonces no sé. O sea, no sé si se refiere a aumento de lo normal o en sí a la cifra, porque pues se supone que puede estar entre 7. Entonces como que no sé. O sea, como que para controlarlo se debe tener estas medidas, pero pues como que no puede ser tan estricto, ¿no? Si ya le estás dando el tratamiento, es lo que entendí. Sí, es decir, no hay que ser muy estrictos en el aspecto de que, como ustedes sabrán, en el hipotiroidismo bien establecido, generalmente les van a encontrarse con que las metas de TSH deben encontrarse en la mitad inferior del valor normal de TSH. Entonces, casi siempre van a tener a sus pacientes más jóvenes con TSH en 1.5, 2 en promedio. Entonces, lo que vemos de diferencia en la meta en los adultos mayores es que no pedimos que se encuentren en esa mitad inferior de los valores normales de TSH, que serían, por ejemplo, hasta 4.5, que suele ser la normalidad en ese valor.
Entonces, los ponemos menos estrictos. Entonces, realmente ya hablar de una TSH en personas muy jóvenes de 3 a 4, estamos todavía dentro de rangos bastante aceptables. Y en mayores de 75 años, en quienes vamos a encontrar generalmente una adaptación fisiológica mucho más fácil a TSHs elevadas, somos todavía menos estrictos con valores de TSH de 4 a 6. Efectivamente, ya bajarlos de un 12 de TSH a un 5, estamos dentro de un rango bastante aceptable. Y pues como va a ser un aumento gradual, no lo vamos a hacer de manera rápida para que no tengamos pues claramente complicaciones cardiovasculares con el tratamiento. Pero digamos que sí va a ser una diferencia importante en su meta a la que ustedes normalmente han visto en pacientes más jóvenes. Y no hablar, por ejemplo, eso sí sería un tema aparte, en las cuestiones sobre el cáncer tiroideo, en donde lo que se busca incluso es una supresión de la TSH, teniendo estos pacientes con valores incluso en un rango de 0.5, 0.005, es decir, en estos casos muy específicos, lo que se busca como meta es suprimir completamente la TSH para evitar reincidencias en el cáncer. Pero digamos que ese sería como un tema aparte de cáncer tiroideo en el adulto mayor. Muy bien. Y bueno, y pues como les he venido diciendo, obviamente el tratamiento adecuado, con la dosis adecuada, pues va a dar resultados beneficiosos para los problemas cardíacos y los estados cognitivos que pueden estar alterados. Pero sin embargo, el 20% de los pacientes reciben un tratamiento excesivo y esto va a llevar a niveles bajos de TSH y puede tener efectos adversos asociados con el hipertiroidismo. Entonces, pues esto se da mucho porque como vimos, la dosis es pues a la mitad de la dosis que debe considerarse normal. Entonces se debe monitorizar muy de cerca a los pacientes geriátricos cuando se les dé el tratamiento y por eso es que se debe siempre estar volviendo a hacer las pruebas y volviendo a medir la TSH porque podemos disminuir mucho la TSH y pues tener problemas como con el hipertiroidismo. Y ahí, por ejemplo, en cuanto al seguimiento del tratamiento, algo que suele olvidarse mucho en los adultos mayores es que van bajando de peso a lo largo de los años y la sarcopenia y la pérdida de peso en el adulto mayor juega un papel muy importante en el seguimiento del tratamiento porque muchas veces eso hace que nosotros vayamos bajando la dosis que en algún momento de su vida el endocrinólogo le dijo, con esta dosis ya está bien, ya no le tiene que mover, es para toda la vida y de repente a los 80 años uno anda bajándole su dosis de levotiroxina y ellos no entienden por qué si les está bajando un tratamiento que les dijeron que era para toda su vida, sin cambios. Entonces, a veces no consideramos que toda la vida de una persona puede ser mucho más larga de lo que se contempló de manera inicial y las dosis también van bajando conforme va bajando el peso y vuelven. Por eso es siempre importante el seguimiento continuo en estos pacientes, considerar que son enfermedades crónicas, en donde el tratamiento también debe de ajustarse conforme van pasando las décadas de nuestra vida y empezar a olvidar esas cosas que suelen decir mucho en medicina general de nunca vaya a quitar su tratamiento para hipertensión o este medicamento para diabetes es para toda la vida, nunca debe suspenderlo, porque cuando empiezan a haber muchos adultos mayores, ahora cada vez con mayor longevidad, se van a dar de topes cuando quieran quitarle los medicamentos, porque ya estén cuando ya quieran tener metas menos estrictas o cuando estos pacientes ya estén llegando en los extremos como hipertiroidismo, hipotiroidismo, tener hipotensión ortostática frecuente por el exceso de estas dosis de los medicamentos. Y ahora a veces el reto es convencerlos de que eso era antes y que conforme van pasando los años ya no es realmente para toda la vida el mismo tratamiento y a la misma dosis. Sí. Y bueno, eso es básicamente lo que incluye en la presentación. Eso ya Muy bien. sería todo. Sí.